Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a N Noticias. Los saluda Carla Tello. Empezamos con la información. El fiscal de la Nación no ofrece entrevistas en medios peruanos, pero sí lo ha hecho para Blue Radio de Colombia. En esa entrevista negó que haya interferido en las investigaciones del caso Odebrecht. Le presentamos un fragmento de la entrevista. Señor fiscal, no entiendo bien el argumento. ¿Es obligatorio que los fiscales le notifiquen o le cuenten a usted los resultados de las investigaciones? No me entiende usted. Yo únicamente les pedía para ver, controlar los plazos y decirles a ellos qué necesitaban, si tenían personal, si tenían logística necesaria para efectuar su viaje, porque generalmente viajan a Brasil, Sí. y después sobre detalles, sobre diligencias, allanamientos, resultados de las investigaciones, eso sí nunca se ha tocado, porque esa es la autonomía del Ministerio Público, la autonomía que tienen los fiscales, que tienen a su cargo las investigaciones que se les encarga. Eso que quede muy en claro, Sí. porque nadie podrá decir, ni ellos mismos, que yo en algún momento los he llamado para preguntarles sobre esos resultados o diligencias que piensan hacer en el futuro. Sí. Eso lo tengo muy en claro. Pero, ya le dije, soy una persona de 40 años de servicio y sé perfectamente cuál es mi función. fiscal Chavarri, no entiendo suficientemente bien el sistema judicial peruano, pero esa falta de comunicación frente a temas administrativos, que los fiscales Pérez y el otro encargado, el coordinador, no le contaron a usted si necesitaban tiquetes para Brasil, si necesitaban otros investigadores, ¿es tan grave como para sacarlos del caso y arrancar de ceros con nuevos fiscales? Es más, yo le podría decir al señor Ospina, yo no sabía de la programación de esas diligencias al Brasil. Ellos hacen sus viajes, bueno, ellos lo hacen por estrategia, no se comunican a los medios y viajan y únicamente la ciudadanía sabe que han viajado después que ya están en el lugar, a fin de no entorpecer las investigaciones. Eso lo respeto. Pero en este caso, ¿cómo el fiscal de la Nación no puede saber de su trabajo, de sus proyecciones? Y para yo coordinar, porque al final de cuentas quien coordina con la Fiscalía General o la Procuraduría General de Brasil es quien habla. Entonces, pero en ningún momento para entorpecer, porque inclusive cuando ellos reciben la información, yo no se las pido, esa información la tienen ellos, exclusivamente ellos. Y como les reitero, yo nunca les he pedido abrir cartas, documentaciones para saber resultados de investigaciones o de delaciones premiadas que se lo dan en Brasil. Eso yo lo respeto, Sí. y nadie puede decir que yo me inmiscuí en su trabajo. Fiscal, pero ¿qué sigue con usted? Porque, por supuesto, ayer hubo unas manifestaciones públicas en frente del Ministerio Público, los políticos le están pidiendo la renuncia, el presidente ha dicho que hay que reformar el Ministerio Público, y usted tiene a estos dos fiscales trabajando con usted. Es decir, ¿cuál es su futuro inmediato? ¿Piensa seguir en el cargo? ¿Ha considerado la renuncia? O, como decimos aquí en Colombia, borrón y cuenta nueva. Miren, no. Aquí tenemos que tener también sentido de responsabilidad. La realidad es una y a la realidad no la podemos cambiar. Yo esto lo voy a comentar y lo vamos a resolver en su oportunidad ante el órgano que me nombró, que me designó, que es la Junta de Fiscales Supremos. Lo único que yo tengo que hacer es, en ese momento, pensar bien en las decisiones que se van a tomar y también hacer reconocimiento y reiterar lo que siempre he dicho. Ningún fiscal es imprescindible, ni el fiscal de la Nación, ni el fiscal general de Perú. Sí. Entonces aquí vamos a tomar las decisiones más claras, y créame que lo de usted que me dice de las marchas, esos grupos humanos que están desfilando por la ciudad, muchos de ellos están siendo utilizados. Pero claro, también me preocupa eso, pero de todas maneras yo no me dejo impresionar por esas situaciones, porque aquí la verdad es una sola, ¿no? Y como lo reitero, la realidad me va a obligar a mí a tomar las decisiones más sanas para mi institución y para el Perú. Sí, fiscal Chavarri, si interpreto lo que nos dice, ¿usted no descarta la posibilidad de renunciar? ¿Está evaluando la situación? Señor, sí, yo soy una persona de carrera, soy respetuoso de las leyes, pero eso sí, el proyecto que ha presentado el gobierno de reorganización del Ministerio Público, con el cual no estoy de acuerdo porque es inconstitucional, ¿no? Será visto por las autoridades pertinentes. Yo únicamente me someto a la Junta de Fiscales Supremos o al Congreso de la República, en este caso es el llamado a decidir si es viable o no ese proyecto de reorganización que la verdad
se lo aclaro y se lo reitero, es inconstitucional. Sí, fiscal, lo cierto es que sus opositores dicen que usted hizo una alianza con el fujimorismo para proteger a Keiko Fujimori a cambio de mantenerlo a usted en el cargo de fiscal, a pesar de las investigaciones en su contra como parte de la red de corrupción en la justicia. Un apoyo que obviamente depende directamente del Congreso peruano, en donde el fujimorismo es un actor fundamental. ¿Qué tiene usted que decir al respecto? No, señora, yo le debo aclarar. Bueno, ustedes están fuera de Perú, no conocen. Aquí la única persona que está detenida es precisamente la señora Keiko. Entonces, ustedes están hablando de blindaje a la señora Keiko, cuando realmente ella es la única que está siendo procesada con detención. Entonces, no podríamos nosotros decir que hay un blindaje a ella. El blindaje no se lo dan, se está trabajando con transparencia y dentro de ese marco no podríamos decir que algún tipo de vinculación con ese partido. Soy una persona política que nunca está vinculada a ningún partido y reitero, como le dije al señor Ospina, quien me habla en ningún momento ha intervenido y en ningún momento ha preguntado sobre resultados, nunca ha exigido nada, nunca ha impuesto cuanto a mi forma de pensar, si yo tengo algún sesgo político, porque no es mi conducta por ser una persona de carrera y que respeto la actuación y la autonomía de los fiscales que están a mi cargo. Sí. Bien, declaraciones entonces del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, que ha dicho pues que no tiene ningún sesgo político a un medio colombiano. Vamos a contarles ahora que el fiscal supremo Tomás Gálvez señaló que debido a las circunstancias tendría que recomendar a Pedro Chávarri que renuncie. En el programa Contacto indicó que evaluará si le sugiere esto en la próxima Junta de Fiscales. Sin embargo, dijo que cualquier otra forma de sacar a Chávarri es inconstitucional. Eso al comentar el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que plantea declarar en emergencia al Ministerio Público. Yo no hablo de renuncia ni de paso al costado, porque eso tiene que decidirlo él. Ahora, en los fiscales, particularmente en la Junta de Fiscales Supremos, nosotros podemos sugerirles y probablemente después de que se debata, que se conozca las materias que se han solicitado para que haya la Junta, probablemente se haga alguna sugerencia si es que la circunstancia lo amerita, pero eso no significa nada porque finalmente el que decide es el fiscal de la Nación y no otro. ¿No sería un buen primer paso para calmar las aguas? Claro que sería un buen paso, obviamente, depende de él. Él da ese paso, se aplacaría toda esta ira de la ciudadanía, eso qué duda cabe. Entonces sí se lo recomendaría. Dadas las circunstancias, tendría que recomendarlo el día que nos reunamos en la Junta. Que viene próximamente, ¿no? No se ha precisado todavía porque no ha convocado, a pesar que lo hemos solicitado. Sé que usted, la señora Ábalos... Yo no hablo de renuncia ni de paso al costado. El fiscal José Domingo Pérez manifestó que la congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra se reunió con el fiscal de la Nación Pedro Chávarri un día antes de la audiencia de apelación a la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Agregó que posteriormente a ese encuentro empezaron los cuestionamientos al acuerdo de colaboración eficaz con Brasil y su actuación como encargado de las investigaciones contra Keiko Fujimori. Señala cuestionamientos cuando nadie hasta ese momento lo había formulado, excepto la señora congresista Rosa Bartra, con quien se había reunido sin que quede registro en el registro de ingreso al despacho de la Fiscalía de la Nación, un día antes de la audiencia de apelación de Keiko Fujimori. El cuestionar un acuerdo de colaboración cuando la norma señala que es un mecanismo para combatir el crimen organizado, para luchar contra la corrupción. La presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Rosa Bartra, rechazó las afirmaciones del fiscal Domingo Pérez sobre la reunión que ya sostuvo con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. La entrevista con 2019 señaló que él miente y que su conversación con el fiscal de la Nación no fue para interferir o presionar en la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Recalcó que nunca hubo obstrucción a la justicia. Bartra instó a Domingo Pérez a trabajar con objetividad. Hablado de mi visita al fiscal de la Nación, esa visita la hemos conversado, Mávila, acá. Y producto de esa visita nosotros tenemos ya resultados. No me reuní solamente con el fiscal de la Nación, repito, me reuní con el presidente del Poder Judicial, con el Contralor General de la República, con el Defensor del Pueblo y con el presidente del Tribunal Constitucional en el mismo día. Si mi visita quedó o no quedó registrada, ese no es un tema que yo maneje, pero mi visita sí, tengo que ser completamente
enfática, fue coordinada de oficina a oficina, ni siquiera fue coordinada entre las personas, no, y esos registros existen. Por lo tanto, yo le agradecería al fiscal José Pérez que deje de lucubrar tesis que no hacen más que mostrar su nula objetividad cuando es absolutamente indispensable que la tenga porque resuelve causas importantes. ¿Coincide? Y eso es fundamental. Sí. Y él definitivamente... La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, afirmó que el titular del Congreso, Daniel Salaverry, debe quitarse las rodilleras y ponerse a trabajar. En entrevista con 2019 lo instó a regresar de vacaciones y tomar en serio su labor en el Parlamento. Desde hace más de un mes. Entonces, ¿por qué Salaverry le increpa? Después de tanto tiempo que yo pedí priorizar finalmente Fuerza Popular, ahora cambia de actitud. Saludo ese cambio. Es que el presidente Salaverry debería quitarse las rodilleras, ponerse a trabajar, volver de vacaciones, porque él sí puede vacacionar. A mí me gustaría conocer su productividad legislativa, su productividad en comisiones, qué ha hecho él en las comisiones la única que ha presidido. Y en lugar de enviar tweets cómodamente, no sé si desde abajo de la Torre Eiffel o a lo mejor navegando por algún lago bonito, venir a trabajar y se tomar en serio el trabajo del Parlamento. Eso probablemente le daría autoridad a sus palabras. ¿Keiko Fujimori no ha cambiado de opinión respecto a Chávarri? Se convocó para hoy a las 3 de la tarde una junta extraordinaria de fiscales provinciales que se realizará en la sede del Ministerio Público en el Cercado de Lima. La agenda que se discutirá será el proyecto de ley propuesto por el Ejecutivo que establece declarar en emergencia esa institución. La citación fue hecha por Catherine Borrero Soto, quien es titular de la Junta de Fiscales Provinciales de Lima. Miles de ciudadanos marcharon por las calles del centro de Lima para exigir la renuncia del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. En la movilización participaron exministros, congresistas y políticos. Un menor resultó afectado por asfixia debido al gas lacrimógeno lanzado por la policía al intentar disuadir a los manifestantes. Un solo clamor con miles de voces. La sociedad civil y diferentes colectivos se movilizaron por el centro de Lima para exigir la salida del fiscal de la Nación, Pedro Gonzalo Chávarri. La manifestación llegó hasta la misma sede del Ministerio Público. Que el señor Chávarri se vaya. Esa es la principal demanda de esta marcha, que el señor Chávarri deje el Ministerio Público y que se vayan con él todos los mafiosos y corruptos. Y también es una percepción de que el todavía fiscal de la Nación responde a intereses y no está actuando solo, y que creo que se ha dado cuenta de que está absolutamente arrinconado. Desde la Plaza San Martín, los participantes hicieron escuchar sus gritos de protesta contra el titular de la Fiscalía, cuya administración fue fracturada luego de su decisión de remover a los integrantes del equipo especial Abajato, Rafael Vela y José Domingo Pérez. Su contramarcha y la reposición de los fiscales no calmó la demanda popular. Ha sido blindado por un sector político. Ese sector político le está retirando en estos momentos el apoyo. Lo está dejando solo. Chávarri en estos momentos es un fantasma en su despacho. ¿Cómo es la pregunta? ¿Cómo conseguir lo que está pidiendo la gente fuera Chávarri? Bueno, creo que ese es ya un grito casi unánime en el país, que inclusive ya hasta los fujiapristas que hace 24 horas defendían a Chávarri ya se han puesto de costado y huele a cadáver, ¿no? Exministros, congresistas, políticos, pero sobre todo una masa humana indignada por los últimos acontecimientos, se desplazó por las avenidas Nicolás de Piérola, Garcilaso de la Vega, Paseo Colón, Grau y Abancay, hasta tomar posición en el frontis del Ministerio Público, que tenía un contingente policial ubicado ante cualquier eventualidad. Chávarri abandonó la sede antes de la llegada de los protestantes, entre los que no hubo grupos fujimoristas o apristas. Fuera Chávarri. Así de sencillo, así de directo, así de simple. Un fiscal de la Nación que no merece estar en el cargo, en realidad es solamente un primer paso para que haya una verdadera justicia con todos los casos de corrupción que hay que analizar, con todos, y para que sigamos en el camino de reformar la justicia.
Caracas exponer con energía su postura y cantar el himno. La policía disolvió la manifestación con algún incidente que ocasionó un cuadro de asfixia a un menor por inhalación de gas lacrimógeno. La gente quedó a la espera de los acontecimientos en los próximos días sobre la continuidad de Pedro Gonzalo Chávarri. Un ataque con cuchillo dejó 2 heridos en la ciudad australiana de Sydney. El responsable de los hechos, un joven con problemas mentales, intentó huir, pero se suicidó al verse acorralado por la policía. Dramática escena, un hombre apuñaló a varios transeúntes luego de que su camioneta colisionara. Tras el impacto bajó del vehículo y sin escrúpulos atacó a varios transeúntes. Intentó escapar del lugar en un taxi, a pesar de que algunas personas intentaron impedírselo. Algunos testigos dan cuenta del terrible momento que les tocó vivir. Puse mi mano en su estómago para que deje de sangrar y lo senté. Luego de una persecución, los policías lograron acorralar al sospechoso. En vista que se encontraba atrapado, se apuñaló, provocándose heridas que le causaron la muerte. La policía se enfrentó a él, pero antes de que hicieran algo, se suicidó. El atacante era un joven de 24 años con problemas mentales. A pesar de no haber contado con un historial criminal extenso, las autoridades lo conocían. Ante el temor de que el incidente se tratara de un ataque terrorista, las autoridades elevaron la alerta máxima. En este caso se descartó que tenga vínculos yihadistas. En Chile, un puma mantuvo en vilo a la población. El animal fue rescatado tras permanecer más de 15 horas atrapado en la copa de un árbol. Impactantes imágenes. Una estrepitosa caída tuvo un puma atrapado durante más de 15 horas en lo alto de un árbol en Santiago de Chile. A pesar que se instaló una zona de seguridad con colchones para amortiguar el golpe, el felino no cayó sobre ellos. Sin embargo, las autoridades aseguraron que el puma se encuentra en buen estado. Que está en buenas condiciones, pudimos salvarlo vivo hasta el momento, era el mejor escenario, estábamos ante una situación de extremado riesgo. Ahora todos se preguntan qué hacía este animal en medio de la ciudad. Nosotros como ciudadanos estamos construyendo casas en hábitat de animales silvestres, por lo tanto cada día es más frecuente ver a cóndores en terrazas de personas que viven en la parte alta de la precordillera, o a pumas o a zorros. Lo importante es que la gente sepa que son animales que están protegidos por ley, que hay que cuidarlos. Esta historia comenzó cuando los habitantes de una vivienda se dieron cuenta por los ladridos de sus perros que un puma estaba en el jardín de su casa. Ellos informaron inmediatamente a las autoridades. En el rescate participaron el Parque Metropolitano, Seguridad Ciudadana y Carabineros. Y se estableció que la mejor forma de auxiliarlo era lanzando dardos tranquilizantes. El primero cayó en una rama, el segundo impactó en su pata derecha. Fue el tercero el que sedó el felino. El calmante hizo que el puma se debilitara y se precipitara al vacío. Tras ser hidratado, fue llevado al Zoológico de Santiago, donde se encuentra en reposo y será sometido a exámenes. Luego quedará en libertad, en una zona no urbana. Un joven vendió su riñón para poder comprar un celular en China. Ahora afronta momentos difíciles por una infección que contrajo durante la operación. Esta noticia dio la vuelta al mundo hace 8 años, cuando el joven Chao Wang tomó una decisión radical y absurda. Aunque parezca increíble, Wang, de 17 años, vendió uno de sus riñones a cambio del dinero suficiente para comprarse un iPhone 4, que en ese momento estaba de moda en China. Se sometió a la delicada operación a cambio de $3.200. Tras la cirugía, los médicos le dijeron que no tenía que preocuparse, ya que podría vivir una vida normal con un solo riñón. Pero en el caso de Chao Wang no fue así, ya que la sala de operaciones no estaba esterilizada correctamente. El muchacho desarrolló en poco tiempo una infección en el riñón que le quedaba, poniendo en peligro su vida. Desde ese momento sus padres tuvieron que pagarle el tratamiento de diálisis. Bien, acaba de ingresar a una audiencia Alan García. En el lugar se encuentra Mijail Medina.
Se refirió sobre la negativa del fiscal de la Nación para convocar a una junta, a pesar que 2 fiscales supremos como Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos han reiterado la solicitud. Se hace insostenible la posición del señor Chávarri en estos momentos. Todos los frentes, tanto interno como externo, están en contraposición a esta persistencia de seguir liderando el Ministerio Público. Esperemos que el Ministerio Público asuma rectificaciones propias e inmediatas. La primera responsabilidad la tiene el propio señor Chávarri. La segunda responsabilidad la tiene la Junta de Fiscales Supremos. Vicente Ceballos afirmó que cuando las autoridades no hacen un buen trabajo, la ciudadanía reacciona. Saludar, reconocer y felicitar ese impulso ciudadano. Obviamente ha sido un vasto reparo para que haya estos cambios manifestados en estas últimas horas. Creo que si no hubiera habido esta manifestación ciudadana, especialmente el 31 de la noche, definitivamente no se hubiera dado esta rectificación. Defendió el proyecto de declaratoria de emergencia del Ministerio Público, presentado por el Ejecutivo. Dijo que debe ser debatido en el Legislativo con prontitud. No está trastocando ningún principio constitucional porque no hay ni un mínimo de interferencia. Esta es una acción de carácter temporal, en tanto y en cuanto se instale la Junta Nacional de Justicia. Sobre la propuesta legislativa, opinó el presidente del Poder Judicial. Bueno, fíjese, es el punto de vista del señor presidente de la República, que yo respeto, pero en todo caso será el Congreso quien tenga que establecer si es constitucional o no. Vicente Ceballos recordó que la decisión de remover de sus cargos a Rafael Vela y José Domingo Pérez en un primer momento solo ha retrasado la consolidación del acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. En este contexto, Fuerza Popular insiste en que el proyecto presentado por el Ejecutivo para declarar en emergencia el Ministerio Público debe ser visto primero en las comisiones de Justicia y de Constitución. Los legisladores naranjas ofrecieron su propia interpretación del mensaje de Keiko Fujimori. La señora Keiko Fujimori ha señalado y ha manifestado que nos exhorta a la bancada para que nosotros podamos debatir. Y lo que estamos haciendo es tomar acuerdos como bancada. Para muchos no es constitucional, como lo han dicho varios. Lo van a saber el día lunes. Los últimos acontecimientos obligaron a una reunión de bancada. Más aún, este encuentro se da un día después que Keiko Fujimori los invocara a apoyar y priorizar la declaratoria de emergencia del Ministerio Público de forma inmediata. Analizaremos con mucha prudencia el proyecto presentado por el Poder Ejecutivo. La reunión se llevó a cabo en su local de Surco, al que asistieron 40 parlamentarios. Aquí se enteraron que el presidente del Congreso había convocado para el día lunes al Pleno para debatir el proyecto enviado por el Ejecutivo. No tengo idea porque lo han hecho ya que se tiene que discutir. Media hora antes que concluya el encuentro, el congresista Miguel Torres se retiró raudamente sin prestar declaraciones. El vocero de Fuerza Popular descartó que haya habido alguna desavenencia con el parlamentario a raíz del tuit de la lideresa de Fuerza Popular. No, él ha tenido un tema familiar. Pero no es otro tema, así que no hay que especular en ese sentido. Al término del primer cónclave fujimorista del año, el acuerdo fue que la propuesta de reforma del Ministerio Público tendría que pasar primero por las comisiones de Justicia y Constitución. Nosotros estamos aceptando lo que ha dicho Keiko Fujimori en el sentido de darle la celeridad al tema y le vamos a dar la celeridad. Creemos que es un proyecto que es importante. No porque se hace inmediatamente va a ser mejor, por favor, basta de querer que el señor Vizcarra quiera un fiscal de la nación a su medida para tapar chincheros. Por su parte, el congresista Segundo Tapia, quien está con licencia temporal para estar apartado de Fuerza Popular mientras ejerce la función de vicepresidente del Congreso, acudió a esta reunión. Ya lo dije, que venía a conversar con el vocero de Fuerza Popular. Pero podría haber conversado fuera de una reunión de bancada, He conversado esto con el vocero. Los resultados de este encuentro se verán reflejados en los siguientes días, cuando se discute el tema en las comisiones respectivas y el lunes en el Pleno del Congreso. También hay un pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra. Ha ratificado su apoyo a los fiscales del caso Odebrecht, Rafael Vela y José Domingo Pérez, y ha dicho que cualquier inconveniente tiene que ser corregido y que es el Ministerio Público el que debe darles soporte en su trabajo. Optó por un nuevo baño de popularidad.
salió de Palacio caminando rumbo al Tribunal Constitucional, ubicado a pocas cuadras. En su trayecto de ida y vuelta, insistió en su respaldo a los fiscales del caso Lavallato. Este acuerdo con la Fiscalía de Brasil tiene que retomarse. Si ha generado algún tipo de inconveniente, hay que corregirlo, pero para eso hay que respaldar a los fiscales y darles todo el soporte a través del propio Ministerio Público para que se lleguen a determinar con mucha precisión y con toda la amplitud los responsables que hay aquí en nuestro país. El presidente Martín Vizcarra asistió al inicio del año jurisdiccional del TC. En su discurso, Ernesto Blume insistió que su gestión con la independencia de los magistrados ha evidenciado que el tribunal que encabeza es ajeno a cualquier tipo de presión externa en medio de la crisis en la administración de justicia. Que el Tribunal Constitucional reitera y reafirma su inquebrantable decisión de luchar contra la corrupción. Lucha que, como garantía de legitimidad y de eficacia, debe ser una lucha constitucionalizada. Blume saludó especialmente a su colega Marianela Ledesma, única mujer miembro del tribunal. Que es nuestra única magistrada mujer y que representa la cuota de género en este tribunal, y esperamos que en el futuro esa cuota se aumente significativamente. Señaló que uno de los principales logros es la creación de la Comisión de Seguimiento del Cumplimiento de las Sentencias, que consiguió recientemente la elaboración y aprobación del mapa etnolingüístico del país. Y continúan los cuestionamientos contra el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, por no priorizar las denuncias contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Marisa Glave ha señalado que el legislador tiene una postura obstruccionista y tanto Humberto Morales está pidiendo su renuncia. Así es, porque ese es el tuit que sería contundente, ¿no? Sería la madre de todos los tuits. Si es que Keiko Fujimori hubiera dicho, invoco al congresista César Segura que agende de inmediato las 4 denuncias constitucionales contra el fiscal Pedro Chávarri. Mientras el presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, César Segura, insiste en seguir un orden cronológico, las denuncias contra el cuestionado Pedro Chávarri continuarán durmiendo el sueño de los justos. Pese a la coyuntura, las investigaciones no tienen prioridades en el grupo presidido por el fujimorismo. Eso es obstrucción. Lo que está haciendo el señor Segura es obstrucción, y lo que ha hecho el fujimorismo es obstrucción. Así, son varias las bancadas que solicitan la reestructuración de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, una medida que sacaría de la presidencia al fujimorista César Segura. En la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que depende de la Comisión Permanente, la Comisión Permanente tiene que ser otra vez reordenado, y esta Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ya no puede estar en manos del señor Segura. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales retomará sus labores luego de sus cortas vacaciones el martes 8 de enero. La agenda de ese día no incluye ninguna denuncia contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Un tema que tiene que ser priorizado de inmediato. Son las 6:18. El fiscal José Domingo Pérez ha manifestado que la congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, se ha reunido con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, un día antes de la audiencia de apelación a la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Ha dicho también que posteriormente a este encuentro empezaron los cuestionamientos al acuerdo de colaboración eficaz con Brasil y su actuación como encargado de las investigaciones contra Keiko Fujimori. Señala cuestionamientos cuando nadie hasta ese momento lo había formulado, excepto la señora congresista Rosa Bartra, con quien se había reunido sin que quede registro en el registro de ingreso al despacho de la Fiscalía de la Nación, un día antes de la audiencia de apelación de Keiko Fujimori. El cuestionar un acuerdo de colaboración cuando la norma señala que es un mecanismo para combatir el crimen organizado. Son las 6:19. La presidenta de la Comisión de Constitución, Rosa Bartra, ha rechazado precisamente esas afirmaciones del fiscal José Domingo Pérez sobre la reunión que ella sostuvo con el fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Lo ha hecho en 2019 y ha señalado que él miente, que su conversación con el fiscal de la Nación no fue para interferir o presionar en la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular. Además, ha recalcado que nunca hubo una obstrucción a la justicia. Bartra ha instado a Domingo Pérez a trabajar, ha dicho, con objetividad.
explique. Ha hablado de mi visita al fiscal de la Nación. Esa visita la hemos conversado, Mávila, acá. Y producto de esa visita nosotros tenemos ya resultados. No me reuní solamente con el fiscal de la Nación. Repito, me reuní con el presidente del Poder Judicial, con el Contralor General de la República, con el Defensor del Pueblo y con el presidente del Tribunal Constitucional en el mismo día. Si mi visita quedó o no quedó registrada, ese no es un tema que yo maneje. Pero mi visita, sí, tengo que ser completamente enfática, fue coordinada de oficina a oficina, ni siquiera fue coordinada entre las personas, no, y esos registros existen. Por lo tanto, yo le agradecería al fiscal José Pérez que deje de lucubrar tesis que no hacen más que mostrar su nula objetividad cuando es absolutamente indispensable que la tenga porque resuelve causas importantes. ¿Coincide? Y eso no fue lo único que dijo en otro momento. Rosa Bartra afirmó que el titular del Congreso, Daniel Salaverry, debe quitarse las rodilleras y ponerse a trabajar. No estaba a regresar de vacaciones y a tomar en serio, ha dicho, su labor en el Parlamento. Desde hace más de un mes. Entonces, ¿por qué Salaverry le increpa? Después de tanto tiempo que yo pedí priorizar finalmente Fuerza Popular, ahora cambia de actitud. Saludo ese cambio. Es que el presidente Salaverry debería quitarse las rodilleras, ponerse a trabajar, volver de vacaciones, porque él sí puede vacacionar. A mí me gustaría conocer su productividad legislativa, su productividad en comisiones, qué ha hecho él en las comisiones la única que ha presidido. Y en lugar de enviar tweets cómodamente, no sé si desde abajo de la Torre Eiffel o a lo mejor navegando por algún lago bonito, venir a trabajar y se tomar en serio el trabajo del Parlamento. Eso probablemente le daría autoridad a sus palabras. ¿Keiko Fujimori no ha cambiado de opinión respecto a Chávarri?